Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a nuestro seminario interinstitucional Memoria y Archivos de Mujeres, ahora nuestro segundo ciclo, que es de 2025 a 2026. En este caso estamos con el anfitrión, que es el Colegio de Jalisco, a quien le agradecemos muchísimo todas las facilidades. Las coordinadoras de este seminario somos la doctora Cristina Alviso Carranza del Colegio de Jalisco, la doctora Milagros Cruz Guerrero del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara y Marcela López Arellano, que soy yo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy estamos además súper contentas porque tenemos una invitadísima de lujo, que es la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Ella es una querida, muy querida amiga mía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella nos va a presentar la conferencia titulada De los silencios a las palabras, la historia de las mujeres en Zacatecas desde las fuentes primarias. Imagínense nada más qué interesante. Pero antes de empezar, quiero presentar un poco su currículum, que por supuesto es muy amplio, y voy a leer algunas de lo que ella hoy en día hace y además de sus estudios, ¿no? La doctora Norma Gutiérrez es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en estudios de género por el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Recibió la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM al mérito universitario, en reconocimiento a su brillante desempeño en los estudios de doctorado, en donde fue la graduada más distinguida. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores del Gobierno del Estado de Zacatecas. Em, También es integrante del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación SOMEIDE, de la Red contra la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, de la Red Nacional de Académicas Feministas y del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas. Recientemente fue nombrada vicepresidenta del 11º Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Es enlace de género de la Unidad Académica de Docencia Superior y responsable de la Comisión Académica de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación son Historia de las Mujeres y de Género e Historia de la Educación del siglo XIX a la actualidad, Educación Integral, Violencias Escolares y de Género. Ha coordinado diversas academias y es docente investigadora en la maestría que ya mencioné y la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y les cuento de algunas de sus publicaciones porque tiene mucho que ver con este trabajo de los archivos y las mujeres, ¿verdad? Que es lo que nos va a contar de sus publicaciones más recientes, ¿no? Del 2022 tiene el capítulo Irene Ramos Dávila, mujer que abrió camino en la educación postelemental, la profesionalización y la presencia femenina en el mundo público en Zacatecas. Del 2023 tiene también el capítulo Belén Márquez, primera presidenta municipal de Zacatecas, 1950, una historia de género. Del 2024 tiene un capítulo titulado Igualdad de Género, eje articulador del currículo de la educación básica, una mirada a partir de los libros de texto. En el 2024 también publicó En la forja de una historia, normalistas zacatecanas, formación educativa, género y legado, 1878-1970. En el 2024 también consideraciones acerca de las fortalezas y áreas de oportunidad en académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Del 2025 publicó Violencias de Género a una normalista zacatecana a principios del siglo XX, Ecos del Orden Social. En el 2025 también acaba de publicar Del aula a la tribuna, maestra María Luisa Sosa de la Torre, baluarte del feminismo en Zacatecas. Y de este año también, Voces del pasado en el presente, una vida entregada a la educación, María del Carmen Hernández Borrego,
En el libro Biografías Docentes uno, páginas que escriben la educación zacatecana en el siglo XXI. Como pueden ver, su experiencia, que son los más recientes de estos, su experiencia es muy amplia en el tema de mujeres, de género y pues seguramente, como nos va a contar en los archivos. Entonces, te doy la voz, Norma, querida Norma, para que pues nos pases tu presentación y por supuesto para escucharte. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación que me hace este precioso seminario interinstitucional Memoria y Archivos de Mujeres, ya en su segunda emisión, particularmente a la doctora Marcela López Arellano, quien me hizo esta invitación. Voy a compartir la presentación que preparé. Me dicen, por favor, si se aprecia bien. Sí, ya. Perfecto. Bueno, de los silencios a las palabras, la historia de las mujeres en Zacatecas desde fuentes primarias. Algunas, no todas, ¿no? Porque traté de resumir en gran medida lo que quiero compartirles. Por principio, me gustaría citar algunas frases importantes que tienen que ver con la línea de este trabajo. Por una parte, pues a Gabriela Cano, piedra angular de los estudios de mujeres fuera y dentro de México, que dice: otorgar visibilidad a las mujeres como actores sociales supone transformar los cánones de valoración de los hechos históricos. También esta cita clásica de Georges Duby y Michel Perrault de ese proyecto tan importante de la Enciclopedia Historia de Mujeres. La historia de las mujeres es en cierto modo la de su acceso a la palabra, ¿no? Que hace mucho eco con lo que voy a compartir el día de hoy. Y finalmente a una historiadora y querida maestra, Julia Tuñón: la historia de las mujeres le puede devolver al colectivo femenino una imagen para reconocerse. Me gustaría partir de estas tres líneas, de estas tres citas, en términos del trabajo transversal que voy a compartir el día de hoy. Estos son los ejes que quiero manejar de análisis. Primeramente, hablar sobre cuál ha sido mi experiencia en los archivos. Segundo, en dónde he encontrado a las mujeres. Y tercero, qué información hay de ellas, particularmente para las zacatecanas. Y sobre todo en la temporalidad que ya ahorita Marcela leía en mi currículum, de los siglos XIX a la actualidad, que es donde me he estado moviendo y de donde no he salido, ¿no? Desde hace ya bastantes años que estoy historizando, enseñando, investigando y divulgando la historia de las mujeres. Entonces, respondiendo al primer eje, que es el más corto, de hecho el más amplio va a ser el tercero. Quiero compartir que estos han sido los archivos centrales que he revisado: el archivo histórico del estado de Zacatecas, el archivo histórico del municipio de Zacatecas, que está en la presidencia municipal, el archivo histórico Salvador Vidal de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, que por cierto está cumpliendo 200 años, el archivo histórico del Departamento Escolar de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde su establecimiento en 1968, el archivo histórico de la Crónica de Zacatecas, que pertenece al Gobierno del Estado, el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto aquí en Zacatecas, y que huelga decir que todavía tiene acervo que no ha sido clasificado, que es muy vasto y riquísimo. En cada uno de estos archivos, pues también es importante comentar que hay fondos especiales que he revisado en su mayoría. Aquí les comparto un par de portadas de folletería del archivo histórico del municipio de Zacatecas. Folletería que, por cierto, fue publicada aquí en la entidad en el Hospicio de Niños de Guadalupe. Literal, niños, solo varones, ¿no? Para niñas había un asilo, pero ahí no había imprenta, y pues tiene que ver con una instancia gubernamental, sobre todo para la impresión de este tipo de fuentes primarias. También estamos hablando de un acervo importantísimo, de una colección muy, muy hermosa y especial en el archivo histórico de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, que son libros de texto que se llevaban en Zacatecas, o bien también, como estas tres portadas, a nivel nacional, ¿no? Como sabemos, estas posibilidades de agentes que servían a la educación, pues tuvieron muchas reimpresiones y no tuvieron una autoría, perdón, exclusiva en las entidades, sino que eran
denominadores comunes que facilitaron en mucho la enseñanza-aprendizaje que se quería compartir. También tenemos estos libros de acuerdos que todavía se usan en algunos colectivos, en este caso también del Archivo Histórico de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. La educación es una de las líneas centrales que yo he abanderado en mi trabajo académico y profesional. Aquí también una muestra de un fondo que está incorporado en la Crónica de Zacatecas, en el archivo histórico que fue donado por su familia, el fondo Beatriz González Ortega, que es una de las primeras mujeres que he historizado en términos de biografía, ¿no? Y que este acervo, como muchos en el país, como lo que se ha comentado en este seminario, pues han recogido estas instituciones, estos acervos que de otra manera se hubieran perdido, hubieran desaparecido o con otro fin nada loable en términos de la recuperación histórica. También enuncio aquí estos archivos particulares que he revisado. El primero es el encargado del archivo de la Normal de aquí de Zacatecas, la Ávila Camacho, que es una persona erudita y generosa en todo sentido, que tiene un material riquísimo. Ernesto Juárez Frías es el autor del corrido de Ángela Ramos Aguilar, Juana Gallo, y que tuve la oportunidad de hablar con él, de visitarlo, de ver ese acervo en su casa antes de que pasara a mejor vida. Irene Ramos Dávila es la cuarta profesionista de Zacatecas. Marcela ahorita leía un capítulo que escribí sobre ella, y que también me pude acceder a la información que ella tiene. La maestra María del Carmen Hernández Borrego es una profesora, todas ellas de hecho son maestras, que me ha interesado mucho rescatar algunas notas curriculares y su aporte en el orden social. Aida Alicia Lugo Dávila, también maestra, jubilada de la universidad, funcionaria pública en Zacatecas y la mujer que abrió camino sustancialmente para la creación de lo que ahora es la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno del Estado. Y María Luisa Sosa de la Torre, que es piedra angular del feminismo en Zacatecas, también maestra rural, y que le debemos, entre otras cosas, todas las leyes que hay en Zacatecas en términos de mujeres y perspectiva de género y contando, ¿no? Porque tiene una actuación muy importante en el orden público y también sigue desempeñándose como maestra. Por supuesto que en términos de fuentes también estamos hablando de bibliotecas. En el caso de la primera, que la foto refiere a esa instancia, la Biblioteca Pública de Colecciones Especiales Elías Amador, a un lado del Templo de Santo Domingo, en pleno corazón de la ciudad, es un acervo riquísimo, impresionante, con textos desde el siglo XVI y que en este caso pues yo he consultado en lo que se refiere a términos de mujeres y género. También la biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la inigualable Biblioteca Pública Mauricio Magdaleno, sobre todo en términos de hemerografía. Aquí pongo algunos de los títulos que he revisado, los ejemplares que hay en distintas temporalidades, empezando desde el siglo XIX, que da cuenta de muchísimas líneas. Es importante tomar en cuenta que esta hemeroteca, que alberga el mayor número de prensa en la entidad, tiene dos colecciones, la colección nacional, como la imagen que refiere, y la colección Zacatecas, ¿sí? Un acervo importantísimo que tiene un resguardo apenas de años recientes, y que está ubicado en el último nivel de esta institución, también en el corazón de la ciudad. Fuera de Zacatecas, aludo también a lo que es el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM y una parte del acervo de Veracruz, en concreto lo que fueron los documentos para obtención de grado en la Escuela Normal Primaria de Jalapa. Esto sobre todo por la invitación, como ahora me hicieron en este seminario, de unas colegas de la Universidad Veracruzana, particularmente la doctora Ana María del Socorro García García, que también comparte, como muchas otras colegas, el gusto por la historia de la educación, sobre todo de mujeres. Y los temas en los que me he movido, pues están aquí proyectados. Estaba haciendo cuentas, esta presentación que me hicieron favor de hacer a partir de la invitación, pues me removió muchas cuestiones. Yo creo que es parte de este seminario
mucho trabajo, muchas cosas realizadas. Estoy a punto de cumplir 30 años haciendo historia y todo lo que ello implica, ¿no? Divulgándola, también por medio de la docencia y distintas actividades académicas. Desde el 96, pues, ando en este trabajo. Y más o menos estas son las líneas en general que he estado revisando. La educación, pues, desde el siglo XIX, de principios hasta la actualidad, muy en concreto también un bloque de maestras, libros de texto, algunos libros de texto, sobre todo los que tienen que ver con dirigidos hacia niñas, hacia mujeres. Recordar que en este periodo la educación inició de manera unisexual. También documentos para obtención de grado de normalistas, tanto lo de Veracruz como algunos de Zacatecas. Planes de estudio, sobre todo en la línea de economía doméstica. Ahorita en el transcurso de la presentación voy a decir por qué esta línea. El tema de las violencias de género, en todo sentido. Biografías de maestras, que para mí esto es importantísimo porque representan también un homenaje a su persona, a su labor, a esos escollos por los que atravesaron en el contexto que les tocó vivir, ¿no? Las mujeres en puestos de toma de decisiones, bueno, algunas que empezaron después del periodo del México independiente. También algunas mujeres individuales o en colectivos que han participado en algunos eventos como la revolución, como la toma de Zacatecas. También el grupo de las prostitutas, que fue de hecho el producto de mi primera tesis en la licenciatura en historia. Y de manera más reciente en la temporalidad, pues el tema de la igualdad de género como eje transversal en el modelo educativo nacional, pero que está articulado también con lo que estoy señalando previamente. Entonces, a las mujeres las he analizado, las he historizado, las he buscado en diferentes fuentes, sobre todo como maestras, como alumnas y una que otra directiva, sobre todo en el ocaso del porfiriato, esto último. Ahorita voy a decir más adelante por qué. Y también a título individual, como esta primera que ha sido el inicio de una gran posibilidad histórica que fue Beatriz González Ortega, y que, como lo señalo ahí, tiene mucho que ver a mí con lo que hago en términos de rescatar algo de su vida, de su obra, en términos de un legado femenino y feminista, no siempre junto, sabemos que es algo distinto, y sobre todo como un reconocimiento y como un homenaje, como reza el escudo de mi hermoso estado, para que siempre haya memoria. En este caso, una memoria femenina y en gran medida feminista. Bueno, mi experiencia en los archivos ha sido gratificante, particularmente la prensa. Para quien ha hecho trabajo de campo en estas líneas, la prensa da para miles de posibilidades. Seguramente algunas personas que están en este terreno y que me están escuchando, me acompañan aquí en la videollamada. Híjole, apartamos temas hasta para después, ¿no? 10 años después. La ponencia, el libro, el trabajo, la línea, lo que ya no cabe, lo que ya no entra. Abres un periódico y ves a una sociedad. Me encanta lo que es la prensa, es de lo que más disfruto. Nos perdemos en el tiempo, ¿no? Vemos a una sociedad en sus páginas, vemos lo que se conceptualiza de las mujeres. En el caso de Zacatecas, que por eso nombré este trabajo así, primero de los silencios, porque empezando por el México independiente, hay mucho que se dice de ellas, pero desde una pluma masculina. Sí, ellas en Zacatecas comienzan a participar hasta finales de la centuria y con mayor énfasis en la primera mitad del siglo XX en adelante. Pero en el siglo XIX, a diferencia de lo que conozco de otras latitudes geográficas, en gran medida las primeras décadas hay poco en fuentes de mujeres y sabemos la causa, ¿no? O sea, puede ser en general porque la definición de género en la época marcara esa directriz, o bien porque no tenemos todo el acervo. Y como la historia se hace a partir de fuentes, me gusta mucho aquí considerar este planteamiento de Mark Bloch en ese precioso libro que es base en todas las licenciaturas en historia, Introducción a la Historia de la colección Brevarios. Una fuente es todo aquello que tenga manufactura humana, rebasando al dios monumento de Leopoldo von Ranke del positivismo.
Entonces, en términos de prensa, pues es una riqueza impresionante. Es importante comentar que en términos del siglo XIX, como lo señala aquí Pérez, en la década de los 80 del siglo XX y en el último tercio del periodo decimonónico, había más de 70 periódicos en la capital del país y cerca de 250 al interior, ¿sí? Y los había de todo tipo, como se señala en la cita, clericales, este, liberales, religiosos, sociales, de variedades, de periodicidad cotidiana, de periodicidad de cada 15 días, hebdomadaria o semanal, que es también lo que significa, y para todo tipo de público. Es decir, el siglo XIX, como lo señala Anne Stapes, es el siglo en cuanto a este tipo de fuentes de la cultura escrita, de la prensa, de las cartas, de la folletería, ¿no? Y eso yo lo he revisado sustantivamente para el caso de Zacatecas. Por eso es que señalo que en Zacatecas, a diferencia de otros lugares, como lo señala un erudito en el tema, Galván Lafarga, no hubo periódicos para niños y niñas. Estos periódicos infantiles con el proyecto educativo se dirigieron a este sector, a estas personitas, sobre todo de un sector medio y alto, que en gran medida contribuían a enriquecer la labor educativa que hacía la escuela como brazo educador del Estado. Recordar que en el siglo XIX pues tenemos un Estado educador y esto en gran medida, como señala ella, por una de las muchas causales que incidían en el deterioro educativo que era la inasistencia. Había muchísima inasistencia. Estas publicaciones tenían ese objetivo. Bueno, este tipo de periódicos no hay en Zacatecas, pero sí hay en otros lados, como comentaba. Pero sí tenemos prensa educativa, que es mucho lo que yo he revisado. Este boletín de instrucción primaria, que era un órgano de la Dirección General de Instrucción Primaria en Zacatecas y que surgió en 1906, a principios del siglo, ¿sí? Y que se ve como señala ahí la cita, como una necesidad del Estado para vehiculizar todas las disposiciones, la información, los discursos, los avances de progreso con la creación de escuelas, con la llegada o nombramiento de maestros y de maestras, pero sobre todo de estas últimas, porque en Zacatecas también se llevó a cabo lo que señala Oresta López en términos de una feminización del magisterio que existe hasta la fecha, ¿no? En el último recuento de INEGI del 15 de mayo pasado, nos señala que de 100 figuras docentes, 70 tienen rostro de mujer en educación básica en el país, ¿no? Y esta fue una situación que se llevó a cabo desde el último tercio del siglo XIX. Voy a comentar un poquito más de esto más adelante. En pocas palabras, mi experiencia en los archivos me ha llegado a una conclusión importante. Una se vuelve feminista conociendo la historia de las mujeres, ¿sí? Desde diferentes ángulos, incluso desde las ausencias. Esta es una fotografía que me tomó un querido compañero de amante de los archivos, que es el maestro Margil, que es el encargado del acervo en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Bien, paso a la segunda pregunta. ¿En dónde he encontrado a las mujeres? Híjole, he comentado desde el inicio que esto es una megasíntesis, porque el tiempo que me dijeron que era 20 minutos, pero se me hace que me voy a tardar un poquito más, pues me implicó que pudiera reducir bastante. Entonces, en primera instancia, estamos hablando del siglo XIX, donde surge la educación oficial en el país, a cargo del Estado. Sabemos que no es el único periodo donde tienen educación las personas, incluyendo las mujeres, a pesar de que siempre estuvieron en un segundo plano por un sesgo de género. Tenemos a las mujeres en lo que es una historia institucional, ¿no? De forja incluso, como el documento mismo aquí lo señala. En este caso, que es un reconocimiento a Beatriz González Ortega con letra, que era como era antes, no con número, cuando está haciendo la normal en Zacatecas, ¿sí? Tenemos las mujeres también encontradas que van aparejadas con los contextos de la época. En este caso, si se fijan, el documento es de 1916, está hecho en máquina de escribir, un aparato que en Zacatecas deja de serlo en hasta 1980, de acuerdo a una tesista
en términos de que fue el último año donde se registró este tipo de carrera comercial, ¿no? Y sabemos por qué, ¿no? Fueron desbancadas por las computadoras. Aquí es una hoja de servicios que pide Beatriz González Ortega, esta maestra tan importante de la que me he referido, que es su hoja de vida, desde lo que son los servicios educativos para el profesorado en la Ciudad de México, que es donde ella termina su labor como docente, por una historia interesantísima después de que se va de aquí de Zacatecas después de la toma. Las mujeres también están en puestos de toma de decisiones, pero de manera excepcional en este siglo XIX. Aquí nuevamente la fuente alude a Beatriz González Ortega y se señala en la lámina, por si no se alcanza a ver, ella estuvo como vicedirectora del Asilo de Niñas de Guadalupe, que era la contraparte y menor del Hospicio de Niños también, ¿no? Y también ocupó el puesto que era el mayor al que podían aspirar las mujeres en el terreno educativo en Zacatecas en el siglo XIX y buena parte del XX, que fue presidir la escuela normal de señoritas. Como sabemos, la educación es unisexual en este periodo, así permaneció hasta bien entrado el siglo XX. La educación mixta es algo relativamente reciente y esa educación era desde los primeros grados, las escuelas de primeras letras, como se señala, hasta nivel superior, hablando de estas instituciones que todavía a la fecha siguen siendo del Estado, las normales. Por eso es que designan a quien las presiden, a diferencia de las universidades que generalmente tenemos a las autoridades por elección. Aquí hay otro ejemplo de mujeres en puestos de toma de decisiones, que es Clementina Pani, la primera directora de la Normal Femenina. La Normal Femenina en Zacatecas data de 1878, 2 años después de la que fue para hombres, y que por cierto la de hombres no se llamó de señoritos, así como la de mujeres, que también ahí vemos un sesgo de género con el lenguaje, como todavía existe en la actualidad. Es importante hacer una reflexión en el siglo XIX en Zacatecas de que estamos hablando generalmente de mujeres sin poder a partir de la profesión magisterial. Es decir, sí hubo una pequeña participación de maestros en algunos puestos, literal. Yo cuando digo maestros me refiero a varones. El lenguaje es muy importante en el tema de la historia de mujeres y género desde mi perspectiva. La presencia de maestras fue nula, ni siquiera estuvieron pues en las asambleas, a diferencia de los maestros. En ese sentido, en Zacatecas, en este periodo, a diferencia de lo que hubo en otras entidades, no hubo funcionarias en el terreno educativo, no hubo inspectoras, porque es un periodo en el que los estados se dividen geográficamente hablando para una mayor organización y monitoreo. Bueno, esos distritos, esos 6 que hubo en Zacatecas, no correspondieron a mujeres. A diferencia, por ejemplo, de lo que dice Galván Lafarga, de cómo estas maestras sin poder, estas profesoras que son invisibles en buena parte del siglo XIX, en el último trayecto, en lo que sería el porfiriato, comienzan a adquirir cierto poder y reconocimiento, incluso empiezan a escribir y empiezan libros que son muy importantes, que antes se traían pues de Europa con buenas traducciones. Este trayecto en Zacatecas no pasó. Y pongo aquí el ejemplo, seguramente conocen ese hermosísimo libro, es una biografía de Mila Davazán, es un tabique muy bueno, que ni se sienten las hojas, de todo lo que nos está señalando. Pues como sabemos, Laura Méndez de Cuenca es una figura descollante en el terreno del magisterio y de las letras en la historia nacional y fue inspectora, ¿sí? En el Estado de México. Entonces, pues esto para señalar cómo hay otras fuentes, por supuesto, no nada más esta, que señalan la participación de mujeres con poder en lo primero que se les permite estudiar en el 19, que es en el magisterio, pero en Zacatecas no. También me encuentro a las mujeres en las fuentes primarias, particularmente en las fotografías, en las imágenes, como estas que están aquí, que dan cuenta de un Zacatecas de finales y de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX y principios del XX, con los inventos, con la infraestructura de la época, porque la historia de las mujeres cambia con el contexto, ¿no? Y también de acervos particulares, como la imagen que está del lado derecho, que corresponde al ocaso de Beatriz González Ortega, cuya imagen está en el acervo incorporado en el archivo de la crónica.
en pleno corazón de la ciudad. Esta que me encanta y que me permitió ponerla de portada en un libro, es una imagen muy bonita que habla de esta educación unisexual en lo que antes existían las normales, que eran las escuelas anexas. Las maestras, bueno, en potencia, las de arriba, que son normalistas, practicaban en estas escuelas anexas, que en este caso era la escuela de aquí abajo. Esta escuela todavía está en pie en Zacatecas. Curiosamente, sigue siendo una escuela nada más para niñas. Es la escuela Valentín Gómez Farías. Es un caso único, excepcional en el Zacatecas contemporáneo, ¿no? Por supuesto, la planta docente, la gran mayoría siguen siendo maestras y pues esto data desde 1896 que el edificio se traslada. Surge la normal en el 78, en el 96 debido a la alta matrícula, considerando que era una de las pocas posibilidades profesionales que se les permitía a las mujeres, pues se traslada a este edificio más grande, ¿no? Que después se va a convertir en escuela mixta e incluso escuela normal mixta va a albergar a la normal masculina, ¿no? Porque como sabemos, a diferencia de lo que pasó con las mujeres por una cuestión de género, la normal para hombres en general, a nivel nacional, no fue tan atractiva como para las mujeres, porque ellas tuvieron permisibilidad de poder acceder a otras profesiones como las profesiones liberales, ¿no? Entre otras cosas. Pues aquí vemos otras imágenes también. La segunda alude a la primera de un artista local que tenemos en Zacatecas que vende este tipo de trabajos tan hermoso. Y tiene que ver también con encontrar a las mujeres en un denominador común contextual. Son mujeres que no tenemos sus nombres, que tenemos sus rostros, pero que no sabemos quiénes son, pero que la lectura de las imágenes, más allá de ilustrar, también nos dan cuenta de la definición de una historia de mujeres. Ahora bien, ¿qué información hay de ellas? Que decía yo que era el lugar, el momento donde me iba a tardar un poquito más. Por principio, desde el siglo XIX, pudiéramos resumir que lo que hay de ellas tiene que ver con la tríada madre, esposa, ama de casa. Esto es muy importante porque esto cruza todo lo que hay en el orden social. Y aquí es muy importante tomar en cuenta el contexto de la ilustración. El que el Estado educador surge en México en el siglo XIX tiene que ver con lo que pasó un siglo antes en la historia occidental, en concreto en lo que es la Ilustración, ¿sí? Que data del siglo XVIII. Aquí, con todo el debate de la Ilustración, hay una polémica respecto a cuál debe de ser la educación de las mujeres. Se les jala en esa convocatoria educativa, pero no en los mismos parámetros. Estamos hablando de una educación diferenciada, de una educación unisexual, sino es que a veces, a decir de Gomaris, en algunos pensadores ilustrados, la mayoría, estamos hablando de posiciones francamente de misoginia. Entonces se precisa que la educación de las mujeres debe de ser en virtud del destino social que se designa para ellas, primero por una voz divina y luego por una voz social eminentemente androcéntrica. Y eso permite que toda la educación gire en su depósito en una esfera privada o familiar, de tal manera que se les veda con muchísima temporalidad. Ahorita voy a compartir algunos datos, su incursión a los estudios medios y superiores. Es decir, sí educar a las mujeres, pero no dijimos tanto. Y sobre todo, para que sean mejores madres, ¿sí? Mejores formadoras de ciudadanos, no de ciudadanas, porque como sabemos, la ciudadanía de las mujeres dató de más de 100 años después. Entonces, no se otorgó a las mujeres una preparación académica igual que a los varones, sino que se hizo hincapié en su currículum a partir de su asignación social y para cierto tipo de mujeres, ¿no? Sobre todo una clase media alta. Y aquí me parece importante recuperar este planteamiento de Cano, que dice lo siguiente. En ningún momento la enseñanza buscó eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, ni las legislativas, ni las sociales, ni mucho menos las subjetivas. Por el contrario, promovió un sistema de relaciones sociales de género y una simbolización de ellas que acentuaba la separación entre las esferas de acción masculina y femenina. Cada sexo cumplía una función definida e inamovible en la sociedad, los hombres en el ámbito público, las mujeres en el privado. En la escuela,
se pone en práctica la diferencia social de género y su representación simbólica. La escuela es una extensión del orden social. Por eso el modelo educativo actual marca directrices muy importantes para tratar de erosionar esto que desde hace mucho tiempo había señalado Cano en relación para el periodo que estoy refiriendo. Entonces, como señala Granja Castro, la educación en el siglo XIX, todas las décadas de esta centuria, tiene que ver con que el Estado, recuerden que hay una transición de la moral religiosa a una moral laica, el Estado se erige en un vigía, en un centinela del bienestar y la seguridad social, ¿sí? La escuela va a ser su brazo, va a ser su arma para tratar de forjar una nueva sociedad desde antes del porfiriato. Es solo que se consolida en el porfiriato por todos los vaivenes políticos que conocemos que sacuden el México independiente, ¿no? Entonces, en esa oleada educativa se jala a las mujeres, pero con una particularidad. Y hay muchos ejemplos que dan cuenta de esto. Uno de ellos tiene que ver con esa memoria riquísima que editó contemporáneamente el Instituto Mora, la memoria de Díaz Covarrubias de 1875, que es una memoria que tiene parámetros nacionales y también por entidades, y que, por ejemplo, aquí rescato de ahí este dato, el número de escuelas. De hecho, yo me encontré revisando información primaria de Veracruz que una ley de este estado decía que primero se construyera una escuela para niños y si alcanzaba, pues que se construyera una para niñas. Es obvio pensar que muchas veces no alcanzó para niñas, ni en Veracruz ni en Zacatecas, porque se le daba mucha prioridad por este discurso ilustrado, por esta figura de proveedor que todavía existe en lo contemporáneo, a lo que fue la creación de niñas, ¿no? Y aquí hay un dato interesantísimo. A nivel nacional, un 72%, que eran 3.973 escuelas, sobrepasaban a las de niñas. Pues qué más dato elocuente que esto, ¿no? Y todo esto está en las fuentes. Entonces, como dice Galván Lafarga, las mujeres empezaron por estudiar el magisterio sin prepa. La prepa en las normales se pidió hasta 1981. ¿Sí? Por eso es que no se toma como la primera profesionista Matilde Montoya a nivel nacional, sino las primeras maestras. Y luego transitaron por los comercios, que tiene que ver con el ámbito contextual, con los inventos de la telegrafía, de la telefonía, con la creación de los almacenes. Y al último, las profesionistas. Y empezaron a ganar terreno en las profesiones y todavía se sigue en eso, particularmente que antes estaba reservada para los hombres. Esta es una imagen de Zacatecas de maestras, por ejemplo. No tenemos fotos de mujeres profesionistas y en gran medida porque no las había en este periodo. También en las fuentes nos encontramos lo que va a ser un denominador común, que es la feminización del magisterio. Aquí nada más les quise compartir una parte, una hoja del boletín de instrucción primaria y que no es toda la información, ¿eh? Son como 10 hojas. Son nombramientos que se dan en unos meses en Zacatecas a principios del siglo XX. Si se alcanza a ver, pues nada más viendo el nombre de las mujeres, nos damos cuenta de la feminización. Sí, hay también nombramientos para maestros, pero las maestras se los llevan de calle. En Zacatecas, todas las escuelas rurales, que eran la gran mayoría en este periodo, fueron desempeñadas por maestras, por directoras, por intendentes, por ayudantas, no por maestros, ¿sí? Y mucho me temo que esto tiene eco también al interior del país. Tenemos ahí pues también una foto que alude a las clases de telegrafía que fueron incorporados este tipo de estudios a las normales antes que a los institutos de ciencias. Por ahí la imagen dice clase de telegrafía en 1904. Si ustedes ven, no son ni siquiera 15 zacatecanas que están enseñándose en este oficio tan redituable que implicaba una carrera corta sin preparatoria. Y aquí tenemos otra de mecanografía, todavía una menor matrícula, en uno de los pasillos de la normal, porque decía yo que la normal albergó también en un momento a la normal mixta, o sea, a los normalistas. Y aquí hay que tomar en cuenta esto para entender la definición de las mujeres profesionistas en Zacatecas a partir de las fuentes con lo que es la dinámica nacional. Aquí están los nombres y los años en que obtienen esta profesión algunas mujeres del país. De las más tardías,
pues es en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito de la arquitectura, ¿sí? Cuando yo conocí esto a nivel nacional, yo empecé a buscar, fue una de mis tesis, ¿cuál fue la primera profesionista de Zacatecas y en qué año? Después de saber que Matilde Montoya fue en 1887, pues buscando en diferentes fuentes, me encontré con esta sorpresa, ¿no? La primera profesionista en Zacatecas de una profesión liberal, o sea, que hizo prepa, fue hasta 1949, que ahorita estoy historizando su biografía, porque aparte fue una mujer brillante, fue la primera jueza, la primera magistrada y la primera notaria de Zacatecas. Ahí está el acta del archivo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del departamento escolar, de su examen de grado, ¿no? La licenciada fue licenciada Julieta Franco Talancón. Como diría Michelle Perrot, y eso está en las fuentes, las mujeres fueron indeseables en estos centros educativos. Esta es una foto del Instituto de Ciencias, donde a pesar de que tenía la carrera de obstetricia o profesora en partos, que fue también de las primeras por cuestión de género que se le permitió a las mujeres en el siglo XIX, pues esa carrera no estaba literalmente hablando en ese instituto, estaba fuera, en el hospital civil, ¿sí? Por eso solamente hay varones aquí con toda esa pose porfirista, ese proyecto positivista que era el hijo consentido del régimen. Aquí hay un dato interesante para entender esto que nos da Piñera, que es un especialista en universidades. Lo que está abajo de la imagen, pues tiene que ver con lo que está al interior, por si no se apreciaba. Para que tengamos un parámetro de esto que estoy diciendo. En 1960 había 10% de universitarias. En 1980, 30.5 de mujeres. Y apenas hace 5 años, la matrícula de mujeres en las IES, instituciones de educación superior, data de 51.4%. Y todo esto tiene que ver con lo que estoy señalando que están en las fuentes. Y en el caso de Zacatecas, todavía más a nivel nacional, ¿no? Si tomamos en cuenta la primera titulación de la profesionista en el país en el 87, 1887, frente a 1949 en Zacatecas, la diferencia es muy grande. Entonces, la información que hay de ellas en Zacatecas en el siglo XIX y buena parte del XX tiene que ver con un plan de estudios disímil, una correspondencia con su orden social, lo que Oresta López llama hay un currículum sexual, es decir, contenidos de aprendizaje diferentes en niños y en niñas. Esto tiene que ver con una línea que en el siglo XIX se le conoce como la economía doméstica, es decir, una materia que llevaban las niñas, las maestras en las escuelas, que tenía un enfoque práctico, que tenía que ver con el bienestar de la familia, con la salud del cuerpo, recuérdese que la ciencia médica estaba en pañales, y con el aprovechamiento de los recursos económicos. Era una materia que incluía cómo se hacían los huertos. Quise traerles una pincelada de los contenidos que están en los libros de texto dirigidos a niñas para que nos demos cuenta qué les enseñaban a las zacatecanas en la escuela y por supuesto a nivel nacional, con algunos márgenes, ¿sí? Pues les están enseñando a desenvolverse de manera óptima en el espacio privado, ¿sí? Les están diciendo en sus clases cómo deben de actuar frente a las necesidades familiares y domésticas de las y los integrantes de la familia, ¿sí? Por supuesto, esto incluía saber cocinar, saber economizar, cómo hacer un pronóstico económico para saber gastar el dinero que daba el proveedor en todo sentido, ¿sí? De manera semanal. Esta tan solo es una probada de lo que está en los libros de texto, que ha sido una línea de la que yo he trabajado en mi entidad, ¿no? Pues simplemente viendo la portada nos podemos dar cuenta de lo que puede venir al interior, ¿no? Este era uno de los libros clásicos para niñas en la materia de economía doméstica, mientras los niños llevaban los principios de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y yo me lo encontré desde el primer Plan General de Enseñanza de 1831. Es el primer documento que conozco del México independiente donde se habla de un currículum sexual distinto para niños y para niñas. Y en el caso de las niñas, se está planteando en 2 etapas.
Ambas etapas tienen que ver con este constreñimiento de las mujeres a la esfera privada. Ahí están los nombres de los conocimientos que deberían de llevar, ¿sí? Obvio que estos señalamientos eran sobre todo enarbolados por hombres, pero también por mujeres, porque como sabemos también en la actualidad el sistema patriarcal no es tan solo alimentado por hombres, sino también por mujeres. Yo quería saber, cuando conocí esto, ¿cuándo dejaron de enseñar a las niñas esto en Zacatecas? Cómo hacer mermeladas, cómo coser, cómo atender a un hombre en un contexto familiar. Y me metí a revisar todos los planes de estudio de las carreras de la normal y pues la sorpresa fue enorme, ¿no? Se los enseñaron hasta 1970 y lo escribí en un texto que me invitaron a participar de un seminario de normales con el doctor Javier Arnulfo de la Normal aquí de San Marcos, con ese libro que está publicado en línea. Y bueno, ese fue el resultado de ese trabajo, ¿no? Con la revisión de fuentes. Pues prácticamente no hace mucho. Yo creo que si le preguntamos a abuelas o a personas octogenarias femeninas en nuestras familias o conocidas, les han de haber enseñado este tipo de contenidos, en mayor o menor medida en los estados. También me he encontrado a finales del siglo XIX que empezaron en Zacatecas, como dice a nivel nacional Julia Tuñón, el feminismo asomó la cara, pero nada más lo asomó, no se abrió toda la puerta ni pasó todo el cuerpo. Y aquí en la primera cita es una alumna normalista. En el siglo XIX en Zacatecas les permitían a los mejores promedios de la normal femenina que tuvieran uso de la voz en la ceremonia de fin de curso. Entonces, esta alumna, pues tenemos la publicación de lo que dijo. Yo aquí nada más rescaté algo para ilustrar, pues esto es feminismo en todo sentido, ¿sí? Estamos hablando de una alumna que gracias a la formación y sin duda por los contenidos que aprendió, está diciendo que como que algo no checa, ¿sí? Y como que a ellas no les están considerando en la misma situación del orden social. Es decir, en otras palabras, paradójicamente el currículum sexuado que tuvieron les permitió advertir diferencias importantes. Y esto habla para mí de una emancipación y de un feminismo en ciernes. Hay una maestra, Dolores Correa Zapata, que tiene obra importante publicada en este periodo, que es la primera que se asume como feminista a nivel nacional, ¿sí? Oresta, ha hecho trabajos importantes de ella y también otras historiadoras de la educación, como Lourdes Alvarado. Entonces, me parece muy importante ver cómo en las fuentes estatales vemos algunos ecos de lo que está pasando a nivel nacional. Esto yo lo estoy resumiendo de manera muy sintética, ¿no? Hay mucha obra publicada al respecto y muchas fuentes. De hecho, les presumo a un gobernador que tuvo Zacatecas, Genaro García, que a decir de Carmen Ramos Escandón ha sido el principal feminista que ha tenido México. Hizo dos obras sobre las mujeres que lo publicó mi universidad y efectivamente está incluso considerando el tema de la definición de género, sin saber la conceptualización de esta categoría, ¿no? Así lo dejo ahí. Y aquí hay algo interesantísimo también. En este boletín de instrucción primaria del que les compartía, pues aparte de todas las circulares, aparte de un orden del día, de una ceremonia en una escuela, se están compartiendo también resultados de congresos o de eventos fuera del país. Y quise aquí compartir esto que me parece muy importante porque fue un congreso que se hizo en Argentina. Y aquí llama la atención lo que están señalando. Lo quise paleografiar, que aparte, pues esta paleografía es muy fácil, ¿verdad? Porque está mecanografiado. Y esto es lo que dice. En pocas palabras, están diciendo estas compañeras, porque es obvio que fueron mujeres, que el lenguaje es una cuestión cultural y social y que debe de adaptarse a los contextos de la época, ¿sí? En Argentina, en Finlandia, en París y en otras latitudes, ya hay mujeres que están desempeñando cargos y como tal debe de nombrárseles en todo sentido. Me parece interesantísimo y más porque lo publicaron en una fuente, en un periódico educativo en Zacatecas, donde mucha gente
pues no simpatizaba con esto, como lo voy a compartir con lo que me resta de la presentación. ¿Qué información hay de ellas? Pues lo que se dice en términos de una autoría masculina. Aquí estoy compartiendo que hace una hilación a la cita anterior con un documento también sobre el feminismo, pero con la gran diferencia de que este documento data de 1948 y tiene que ver con todo el debate que pasó en Zacatecas por el que las mujeres pudieron acceder al sufragio, que como sabemos también por una cuestión de género fue a cuentagotas y primero fue a nivel municipal, luego a nivel federal, pero hubo todo un debate al interior de las entidades, en este caso de este periodista Ezequiel Adueñas, que está pues prácticamente cuestionando férreamente la salida de las mujeres del espacio doméstico y familiar hacia la cosa pública, que es como le llamaban a la política en la época, ¿sí? Hay una serie de discursos que van en esta línea, que me interesaba mucho resaltar porque este es el contexto de lo que viene después, que es la primera presidenta que tuvimos en Zacatecas en la década de los 50. Y aquí les comparto, por ejemplo, esta férrea crítica que raya también en lo risible, en términos de cómo estos hombres se están dirigiendo a la incursión de las mujeres en fuentes primarias, en este caso, pues en el orden público, ¿no? O sea, nada más basta leer lo que está en las líneas para darnos cuenta cómo se están burlando, cómo están haciendo una crítica no constructiva de todo lo que tiene que ver con la salida de las mujeres al orden público, ¿sí? Y bueno, es nada más un ejemplo de lo que estoy señalando. También este tipo de planteamientos está en los libros de texto. En otro trabajo que hice, que fue un trabajo que coordinó la SOMEIDE con unas colegas de Veracruz, pues trabajé este libro, ¿no? El de Corazón Diario de una Niña, que desde la portada nos podemos dar cuenta de la línea que sigue el trabajo, ¿sí? En este capítulo, bueno, nada más quiero resaltar algo. Dentro de los muchos contenidos, se trata el tema de la igualdad entre los sexos, y esto tiene que ver con lo que ya estaba pasando a nivel nacional, que fue el primer Congreso Feminista y toda esta lucha por el sufragio. Entonces, aquí el hombre, que es un poblano, perdón, conservador, católico, etcétera, pues está denostando lo que es la igualdad de sexos que ya están enarbolando algunas maestras. Los sectores feministas primeros de México fueron maestras y mujeres que pudieron acceder a recursos económicos en trabajos y en educación, ¿no? Y esto es lo que está señalando él de manera risible, pues, ¿no? En términos de lo que todavía se sigue pugnando en la actualidad, que es la igualdad entre hombres y mujeres, como ya está en el modelo educativo nacional. Y más aún, pone este tipo de planteamientos en voz de mujeres, todavía para enfatizarlo más, ¿no? Lo que está en la segunda parte de la lámina lo dicen dos alumnas en una conversación que está ahí retomando el autor, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta un concepto que en este contexto de las fuentes está muy visible, lo que era marisabidilla en términos de un adjetivo peyorativo para las mujeres que sabían más, que hubo muchas que quisieron saber más en términos de esta acogida en la convocatoria educativa. También en la información que hay de ellas en las fuentes, pues se les nombra en una escritura androcéntrica. Afortunadamente, el modelo educativo nacional en el marco curricular común del 2022 ya habla de que es un lenguaje bélico cuando a las mujeres no se les nombra, se les invisibiliza o se les denigra, ¿no? Pero en este periodo no. Aquí la fuente alude de una condecoración que se le hizo a Beatriz González Ortega por la toma de Zacatecas como veterano de la revolución, no como veterana, que debió de haber sido lo correcto. Pero bueno, ¿qué nos extraña, no? Si en la actualidad todavía hay gente que escribe y habla de manera androcéntrica, pues mucho menos en este año que estoy refiriendo. También lo que les decía hace rato, el concepto del lenguaje con los sesgos de género, por ejemplo, con el apelativo de señorita, que tiene una connotación muy diferente en el caso de los varones que nunca son nombrados con la misma categoría de un enlace conyugal o no en términos de la definición de señorito.
¿Qué información hay de ellas también? Pues me he encontrado que es algo maravilloso que pasa cuando hacemos historia al interior del país. Mujeres que están participando de lo que pasa a nivel nacional, por ejemplo, como enlaces de la Cruz Blanca Neutral. Todas estas instancias que se hacen en el contexto de la Revolución Mexicana porque no tenemos un Estado que brinde servicio médico a los diferentes frentes de batalla, pues el caso de uno de ellos que es la Cruz Blanca Neutral, que fue creada por Elena Arizmendi, que es parte de una historia excepcional también y que está en este libro hermoso que les invito a revisar, que lo escribió Gabriela Cano. Da cuenta de cómo había filiales en algunas entidades. Bueno, en Zacatecas hubo una y que tuvo también que ver este evento con la toma de Zacatecas y que no lo comparto porque ya me estoy pasando el tiempo, ya voy cerrando. La información que hay de ellas, pues, fueron de sus pasos, de sus problemas, de sus escollos para poder incursionar en el ámbito público, sobre todo, repito, en el ocaso del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aquí quise resaltar esto porque es un antecedente importantísimo. Fueron zacatecanas las que por primera vez en 1822 y 1853 pidieron derechos políticos. Y por supuesto no les hicieron caso, ¿verdad? Porque estas definiciones las tenemos hasta el siglo XX, pero el antecedente a nivel nacional me parece importantísimo. Es un dato que también refiere la historiadora Patricia Galeana. Aquí aludo a esto que leía Marcela en el Vite, el caso de Belén Márquez, la primera presidenta municipal de Zacatecas en los 50, sobre todo en términos de que se comienzan a recuperar sus voces de las zacatecanas en la primera mitad del siglo XX. Estas dos citas que estoy compartiendo aquí, que están publicadas en prensa, fueron de esta presidenta municipal. Y es algo muy importante en este tema que estoy exponiendo porque por eso hablaba yo de los silencios a la palabra. La palabra en las Zacatecanas, a la luz de la consulta de fuentes que yo he hecho, están sobre todo en el siglo XX y en este caso en mujeres ya de puestos de toma de decisiones. Y también están algunas muestras que me parece muy importante, que es una de las deudas del feminismo contemporáneo, están diferentes elementos de sororidad como esta poesía que le hace una maestra a esa primera presidenta municipal de Zacatecas. Van a ser maestras, por cierto, las que primero escriben acá en todo sentido, porque son las que primero accedieron al conocimiento, ¿no? Por esto que yo comentaba antes. También otros ejemplos de sororidad, de ética entre mujeres, son de alumnas que están reconociendo a sus maestras. En este caso, a esa maestra Beatriz González Ortega, que tuvo una participación descollante en la toma de Zacatecas y que 3 años después sus alumnas le organizaron un evento y también le escribieron cartas reconociendo pues toda esa labor altruista y todo lo que hizo para salvar la vida de personas de los dos bandos en disputas, ¿sí? Hay muchas cartas, esto lo consulté en un archivo particular, por ejemplo. Y ya en el último trayecto, pues decir que la información que hay de ellas tiene que ver a partir de una historia oral, lo que he realizado de algunas biografías de Zacatecana. Creo que son como 5 o 6. Me interesa a mí mucho contribuir a la historia de mujeres, sobre todo de las que viven, de las primeras en algo, ¿no? Esas mujeres que caminaron por las calles de Zacatecas y que hicieron una aportación sustantiva. Y aquí está la única que todavía vive, las primeras 3 profesionistas ya murieron, la cuarta profesionista todavía vive, una mujer muy lúcida, ¿sí? Abogada también, como las 3 primeras que existieron después de Julieta Franco, y que ha tenido una actuación impresionante en Zacatecas en el ámbito público, ¿no? Y aquí nada más, en términos de qué información hay de ella a partir de las fuentes, pues a partir de la historia oral quiero que vean lo que he recuperado de ella, ¿no? ¿Qué es lo que me compartió para poder yo escribir este capítulo? Pues es muy elocuente en términos de esas dificultades por las que atravesaron las primeras mujeres en distintos espacios, ¿no? Uno tan elemental como el que no hubiera baños en las escuelas donde estaban estudiando, no hubiera baños para mujeres, o bien todo ese sexismo de quien debería de contribuir en su formación las figuras docentes, también por supuesto de sus compañeros, sobre todo compañeros, ¿sí? A cuentagotas las mujeres que empezaron a estudiar en Zacatecas en una educación post-elemental.
Esta otra maestra, que es una maestra del denominador común. Me interesó mucho rescatar su historia en términos del contexto de la época y sobre todo de la actuación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la normal más grande del mundo. Toda esta política pública que implementó Torres Bodet en la primera mitad del siglo XX y que aquí, desde una voz precaria económicamente, nos está dando cuenta de las vicisitudes por las que tuvieron que atravesar para poder venir a formarse en la normal en vacaciones y en algunos días presentar sus evaluaciones, y que fueron los cuadros magisteriales que le dieron continuidad a esas maestras de la época rural que yo comentaba del siglo XIX en mi entidad. Aquí está otra, que ella aparte todavía es fundamental, se metió de feminista después de haberse jubilado del ámbito de maestra rural, donde empezó a muy temprana edad. Recuerden que no pedían preparatoria, ¿no? Muchas maestras jubiladas están muy jóvenes, todavía gozando de esa pensión por esto que estoy señalando, ¿no? Entonces ahí quise rescatar una cita de cómo tuvieron que picar piedra, literalmente hablando, en el contexto en el que les tocó ir a trabajar, esto que todavía sucede en la actualidad. Yo trabajo en una maestría en educación y sé de esto, ¿no? Como por eso es que muchas personas del ámbito educativo quieren acercarse a los contextos citadinos. Ella, les decía yo que le debemos prácticamente todas las leyes que hay en Zacatecas y por supuesto el decreto de la violencia de género que fue en el 2018 y que tuvo una actuación fundamental para obligar al Estado a que se hubiera dado el pronunciamiento de la alerta. Aquí, ya terminando, estoy también compartiendo el trabajo que hice del acervo del archivo de la Universidad de Veracruz, de la Escuela Normal, de un trabajo que me invitaron a participar unas colegas, en términos de cómo en una de estos documentos para obtención de grado, la veracruzana Rita Emilia Batiza está diciendo cómo augura un futuro mejor para sus congéneres en términos de educación. Y yo diría que seguimos todavía en ese último punto y seguido. Entre tanto, trabajemos y esperemos un poco. Aunque por supuesto que lo que conocemos no se compara con lo que ella vivió, ¿sí? Tan así que nunca hubiera imaginado esto que está ya en el modelo educativo nacional como temática. El leer a Simón de Beauvoir o a Rosario Castellanos en libros de texto de primaria, pues algo inimaginable con lo que he estado señalando, ¿sí? Y por último, en otro bloque, lo que son las violencias de género. Tengo diferentes textos que he trabajado esto, pasado, de una historia pasada y de una historia contemporánea, que da cuenta, pues, de esta realidad que me he encontrado en las fuentes, como sabemos, una problemática de larga data, principal demanda del feminismo mundial, y que seguimos trabajando en ello. Quiero decir que el hacer historia de las mujeres, el buscar en sus fuentes, para mí ha sido muy grato acompañarme de novelas o de crónicas de viajes en la época. Es una fuente enorme, tanto novelas coetáneas de época como novelas contemporáneas, ¿sí? Me meten al pasado, me meten a la atmósfera, como dice Josefina Zoraida Vázquez, no regañan al pasado y es riquísima. Y tenemos un menú impresionante en todas las latitudes. De hecho, hasta lo uso como recurso didáctico en mis clases. Y no dejo de sorprenderme, como esta última que leí de Mileva Einstein, esposa de Albert Einstein. Cierro. La historia de las mujeres zacatecanas, lo que conozco, lo que he hecho, lo que he visto en fuentes, ha tenido una incidencia total. Aquí tengo imágenes de cómo, gracias a rescatar la figura de Beatriz González Ortega, Zacatecas en el 2010 tuvo apenas su primera escultura femenina, ¿sí? Antes de eso no había ninguna y tampoco sigue habiendo tantas. Gracias a Beatriz González Ortega, el nombre de Mausoleo de Hombres Ilustres cambió a Personas Ilustres. Es la única zacatecana que está ahí, en donde reposan los restos de personas destacadas en la entidad, en el hermoso Cerro de la Bufa. El picar piedra en el tema de las fuentes de la historia de las mujeres abre caminos, contribuye a poner todas las piezas del rompecabezas de la historia, se saca a las mujeres del baúl del olvido
y se les rinde un homenaje para que siempre haya memoria. Les damos vida cuando se queda algo escrito de ellas. Faltan muchas miradas nacionales sobre el tema de mujeres y género al interior del país. Preciso recuperar las voces vivas, sí, las primeras en algún ámbito, pero también las demás. El hacer historia de las mujeres y de género es una contribución al legado femenino y feminista. Y el feminismo nos ha colocado donde estamos ahorita las mujeres, empezando por nuestra historia. Yo no podría estar aquí si no fuera por las feministas que me antecedieron, que están en las fuentes, y a ustedes que presiden este medio, que reitero mi agradecimiento. Entonces, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Norma, muchísimas gracias por este recorrido que nos llevaste. Como dijiste, sí, yo creo que no nos dimos cuenta cuando organizamos el seminario ya hace, pues desde finales del 23. Creo que no nos dimos cuenta de lo que íbamos a mover en cada una de nuestras invitadas, porque todas nos han dicho lo mismo que tú y nosotras mismas ya presentamos nuestra experiencia. Cuando regresas a todo lo que has revisado, pero desde la mirada de los archivos, entonces es como otra forma de mirar todo lo que se ha hecho. Ya no solo los resultados escritos en los libros y en los capítulos, sino todo lo que fuiste a buscar y como tu foto donde estás allí, ¿verdad? Metida en el archivo con tu tapabocas y todo lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Pues mira, mis colegas son las que están revisando si tenemos alguna pregunta, pero yo quisiera hacerte un comentario antes que me pareció, hubo varias cosas que dijiste que me hicieron clic. Una fue el pensar cómo cada uno de los estados de nuestro país tiene distintos archivos y en cada uno de los estados hay cosas diferentes resguardadas, ¿no? Cuando dijiste que hay una biblioteca que tiene una colección nacional de periódicos, fue como de, hoy yo tengo que ir allí, porque en Aguascalientes es distinto, no hay tanto, pues, digamos, pensando en una colección nacional. Em, y también como en cada estado, al buscar en los archivos, te das cuenta que lo que sucedió en San Luis con las mujeres no es lo mismo que sucedió en Zacatecas, porque te das cuenta que en Zacatecas no hubo mujeres inspectoras. Y en la tesis que estamos acompañando ahorita, que está cerrando con Sara Sofía, hubo mujeres inspectoras en Aguascalientes. Entonces, es muy interesante mirarlo desde esta parte donde en cada ciudad va a haber decisiones distintas de autoridades diferentes para guardar cosas. En bibliotecas, ciertas colecciones, en el Estado, en las instituciones y sobre todo los archivos particulares. Esos los tienen las mujeres. Bueno, hago mi pregunta y ya me callo, compañera, porque luego yo me sigo, ¿verdad? Esos archivos particulares que nos pusiste al principio, te lo dejo como pregunta para al ratito que nos contestes las otras preguntas. Em, Cada una de estas mujeres tiene guardados esos archivos personales y permite que vayan las investigadoras, o fue como una gestión personal tuya con cada una de ellas. Bueno, dejo ahí la pregunta, paso la voz a mis compañeras y luego ya nos contestes. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Norma. Como dice la doctora Marcela, pues nos trajo muchos temas, ¿no? A colación y a pensar también un poco en nuestra propia formación. Bueno, Milagros ha trabajado economía doméstica, entonces, pues también por ahí, creo que es un tema que le es muy afín. Creo que también nos presenta usted una especie de este rompecabezas, ¿no? De cómo están los archivos institucionales con cierta mirada, los privados y la prensa, ¿no? Que también a veces es un tanto, bueno, yo también creo que es muy rica, yo mucho de lo que he hecho lo he hecho a través de la prensa, pero que también a veces es un poco denostado, ¿no? Como decir, bueno, pues, ay, la prensa es como lo fácil. Pues no, no es cierto, ¿no? Trabajar la prensa también es muy complicado y nos va llevando también a pues a crear esta especie de rompecabezas para armar la historia de estas mujeres.
y bueno, que pasan de esta historia institucional también ya a una privada donde están estas experiencias. Entonces, definitivamente me parece que pues estos largos años que usted nos dice que ha estado trabajando y ha destacado la participación de las maestras, creo que es muy importante porque, bueno, yo lo que he encontrado también es en cuanto a las deportistas que he estado trabajando, las primeras, y lo hemos visto también en el proyecto del voto femenino en Jalisco, las primeras en entrar a la política, las primeras en entrar al deporte justamente son las maestras, ¿no? Entonces tenemos que seguir analizando justamente esta razón porque a final de cuentas, como usted lo señaló, son las primeras que tienen acceso a la educación, pero también a ese reconocimiento que les permite entrar a la política, les permite entrar al deporte, que eran prácticas muy, muy masculinas o más bien masculinizadas. Entonces, bueno, pues yo le felicito y tengo también una pregunta, pero igual si quieren en la siguiente la hago para dar pie a otras y les leo las preguntas que tenemos de momento. Bueno, Miriam Aboites le pregunta, doctora, ¿ha encontrado registros sobre la profesionalización y participación de las mujeres en el sector salud en los archivos de Zacatecas? Enfermeras, para ser precisa. Emilia Cadés dice enhorabuena y gracias por tan interesante presentación. Y bueno, también María Esquivel Olvera le dice felicidades, doctora Norma Gutiérrez. Agradezco su generosidad y trabajo compartido. Si gusta, respondemos como a esta primera ronda y pasamos a otra, ¿les parece? Sí, claro que sí, gracias. Pues gracias a las personas que están preguntando, empezando por aquí la colega Marcela y también quienes están fuera de la videollamada. Los archivos particulares que he consultado no están abiertos al público, son así, ¿cómo decirlo? Son archivos que ni siquiera las personas, la gran mayoría de los que he revisado, ni siquiera tienen la conciencia del acervo que tienen. Y digo esto también porque hubo mujeres de las que he historizado que me dijeron, no, y esto no es nada, tenía mucho, pero lo rompí. Pues eran papeles viejos, ¿sí? Este, todo esto que ya atiende la normativa, ¿verdad? Pero que en el imaginario popular, pues no se ve como algo importante. Afortunadamente, todavía son personas, mujeres, todas, que viven y algo se recupera de su voz, pero lo que es la historia institucional, laboral, incluso fotografías familiares es fundamental, es muy importante. Así cuando me dijeron esto yo, ¿pero cómo? Entonces, no, son resultado pues de una gestión que se hizo para lo que fue la escritura de capítulos, son capítulos sobre todo, bueno, y algunos artículos, y lo que he hecho después de pedirles y explicarles por qué es importante escribir una biografía o algunos datos, una mirada de su vida y de su obra, pues es eso también el resguardo de las fuentes, que quedan como un legado para ellas, para su familia, ¿sí? O sea, como me encanta mucho esta frase que aludí 2 veces en la presentación, que está en el escudo de Zacatecas, para que siempre haya memoria. Es que si no, no hay. Si no tenemos algo tangible o algo escrito, se pierde, ¿sí? Entonces, el que haya una memoria, pues implica una visibilidad, implica también un resguardo material. Las fuentes son materia en todo sentido, ¿no? Decía yo, retomando a Bloch, todo lo que tenga manufactura humana, todo es una fuente. Desde un regalo, una bolsa, una artesanía, por supuesto también los documentos. Entonces, respondiendo tu pregunta, no. Dentro de esos archivos particulares, Marcela, hay dos que sí había una mayor conciencia, incluso por los ámbitos de competencia laboral, como es el encargado de la normal. O sea, es una persona amante de la historia. De hecho, a él le debemos que exista el archivo histórico de la Benemérita Escuela Normal, porque también él, como hacen muchas personas, ustedes lo saben, con sus propios recursos, piden apoyo y resguardan lo que pueden hasta que logran consolidar esto, ¿no? Entonces, pues respondiendo a esa pregunta, en esos términos, Marcela. La compañera que habla de los registros de profesionalización de mujeres enfermeras, la enfermería es una de las carreras después del magisterio, también por cuestiones de género que se permite a las mujeres. Todavía en la actualidad, de hecho, Anne Stape señala
que es la primera puerta a la que entran las médicas, ¿sí? Matilde Montoya incluso, bueno, no fue enfermera, pero fue obstetra primero, ¿no? Ayudar en lo de partos, etcétera. En el caso de Zacatecas, me parece que hay un trabajo que ha historizado una colega. Yo no he abordado esto, pero ya hay algo trabajado, sobre todo de la década de los 30. Por ahí, pues, si esta persona me contacta, puedo darle un referente más específico para lo que le interese aquí en la entidad. Pero a nivel nacional sí tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con el cuidado a los otros, a las otras, que es una cuestión de género, lo primero que se permite a las mujeres en una educación post-elemental. Y sí hay una buena historiografía a nivel nacional, incluso en el caso de Zacatecas. Sí, es lo que pudiera contestar de estas dos preguntas. Milagros, no sé si tú quieras comentar algo, por supuesto. Muchas gracias, Marcela. Mucho gusto, doctora Norma. Es un placer escucharla en esta sesión del seminario interinstitucional que pues, formamos con mis colegas. Y sí, como bien dicen, ¿no? Creo que ponente tras ponente, como ya comentó Marcela, se han ido rescatando estas trayectorias de historiadoras que, como usted, se han sumergido en la historia de las mujeres y de género. Y al ver su trayectoria, pues ya como dijo Cristina, yo trabajé de economía doméstica, pues vi también parte de la mía, aunque no me concentro propiamente en la economía doméstica, sino en la historia de la cocina. Rescatar en estas luces de las mujeres y de las biografías. Me llama mucho la atención lo que usted comentaba, el uso del lenguaje es muy importante, sí, sí es muy importante. Y creo que coincidimos con usted, quizá hablo por ellas, pero coincidimos en que si las cosas no se nombran, efectivamente se pierden, ¿no? Entonces es muy importante encontrarnos en este hacer de la historia, más allá de utilizar un lenguaje de igualdad como posicionamiento político, tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que lo hacemos para ir registrando a estas mujeres que vamos encontrando en el camino y en estas trayectorias, y también nos ayuda en cierta manera, pienso, a profundizar en las experiencias de ellas y rescatar sus voces, ¿no? No permitir que se pierdan, ¿no? Que se fueron quedando ahí relegadas, ¿no? Al margen también de la misma historia de las mujeres, sino que las vamos jalando y poniendo en el centro. Y por eso me parece también importante esto que comentaba usted de la economía doméstica, porque dentro de la historia de mujeres me parece, no sé cuál es su percepción, se obvió mucho esta línea de investigación de decir, es que esta materia era para que fueran buenas amas de casa. Y era así. Y si lo hacemos en tono de pregunta, ¿cómo miramos la investigación? Y al rastrearla encontré muchas mujeres, como usted dice, no había hombres que escribían también sobre el tema, pero sí había mujeres también. Y encontramos las voces de ellas como Dolores Torres de Pata, Laura Méndez de Cuenca, Delfina Rodríguez, y en otros recetarios encontramos a Ana María Hernández. Y son mujeres que se posicionaban realmente desde su actuar, desde su agencia, desde su subjetividad, y daban a la economía doméstica otro cariz, que no era precisamente o no era nada más el de formar amas de casa y madres de familia y buenos ciudadanos. Y ahí están las voces, ¿no? Entonces, en el momento en el que las vamos nombrando, buscando sus vidas, sus biografías, pues las encontramos, pero en efecto, ¿dónde localizar estas fuentes, verdad? Y no están tanto en los archivos institucionales, o sí están en un modo así tal cual, ¿no? Institucional. A mí me tocó enfrentarme, por ejemplo, cuando quise investigar sobre esta materia, que el archivo de la CEP en el AGN no estaba clasificado. Cuando fui en el 19, que me tocó trabajo de campo en el doctorado, me sacaron unas cartas enormes y me dijeron, pues aquí está y búscale, ¿no? Y Dios, fue así como de, es una aguja en un pajar, y dije, a vuelta de año vuelvo, y a vuelta de año no volví porque fue con la pandemia. Y me quedé con eso. Y me quedé también con investigar la Escuela Nacional de Economía Doméstica, fundada en el 35 por Julián de Ruiz Sánchez, y donde se desprende después esta carrera de trabajo social. Y pensamos en carreras en femenino, lo que ya venía mencionando, maestras, enfermeras, trabajo social. Y parece que el oficio de maestras era el tronco común de todas las demás profesiones, ¿no? Como usted bien lo comentaba, encontramos ya, lo dice Cristi, ¿no? Como deportistas, estas mujeres primeras repetidoras que las hemos estado buscando en este proyecto del voto femenino. Pero cuando investigamos a las maestras, es que la más y se ramifica muchísimo. Y también me parece muy importante
el rescate de esta profesión, ¿no? Yo puse el acento en la economía doméstica, por supuesto, y me fui por otra vertiente, ¿no? Pero en efecto, ¿dónde encontrar los archivos de ellas? Y ya como bien dijo, en archivos personales, prensa. La prensa da para tanto, ¿no? Como ya lo comentó Cristi, dan para mucho. Y ahí lo que a veces es que nos salvamos como con tanta información, como usted lo dijo, estos microuniversos, estas microsociedades y voces tan plurales, ¿no? Que nos da la prensa. Pero es una fuente también muy sustantiva para rastrear las voces de estas mujeres que escribían también ahí, y ahí las encontramos, ¿no? Con posicionamientos. En mi caso hasta con recetas de cocina, pero ahí están. Entonces me parece como muy importante mirar más allá de las fuentes institucionales, como usted bien lo comenta, acceder a otro tipo de archivos donde no están tan a la mano, pero dado el trabajo también de mis colegas y sus trayectorias, no es imposible. Entonces, pues la felicito bastante por su trayectoria, todo lo que ha hecho. No llegar a los libros de textos es cierto, ¿no? Eso que dijo, o sea, llegar a ese punto, es que algo está cambiando, ¿no? Puede ser un esfuerzo y que nunca son mínimos, pero algo está cambiando, ¿no? Y finalmente para eso sirve también la investigación en estos temas. Entonces, muchísimas gracias y mis felicitaciones. Muchas gracias, doctora Milagros. Agradezco mucho lo que señala y me gustaría conocer su trabajo. Yo es un tema que me apasiona mucho. Lo que quiero decir al respecto es, a mí me parece tan importante esa línea para poder entender la cuestión de las mujeres en Zacatecas y en todos lados, incluso fuera de México, porque fue también algo muy común, en Occidente, y no se diga si hablamos de Oriente. Es decir, lo que les están enseñando a las niñas, a las mujeres, pues, tiene mucho que ver con sus acciones. Recuerdo, por ejemplo, en uno de estos libros que señalaba, venía como cierre de fin de cursos por la misma maestra indicado que se fueran a lavar. O sea, el que les estén restregando a las niñas eso, claro que tiene un resultado. Y por eso yo quería cerrar esto con el modelo educativo nacional, porque entendemos que está escrito, que significa mucho. La gran empresa es aterrizarlo en la práctica, pero el hecho de que ya esté en los libros de texto, acompañado además de unas imágenes tan importantes como una niña cambiando una llanta de un carro o un niño lavando trastes, como está, digo, esta Castellanos viene desde el primer grado de primaria en el libro de texto. Y el que tengan esos niños y niñas al margen de los sesgos de su planta docente en las clases ya es un referente muy importante, ¿sí? Que puede ir deconstruyendo gradualmente, que es como se lleva a cabo esto. Si el chip de las personas no se cambia tan rápido, son procesos graduales y eso sí, el concierto del orden social hace eco, porque aprenden una cosa en la escuela y en la familia van en otra línea, es muy desgastante, ¿no? Pero igual es una apuesta importante. Yo creo que es muy importante enmarcar las personas somos hijas de un tiempo. Estas mujeres que estamos analizando, estas maestras que efectivamente a nivel nacional nos abrieron punta en todo, pues están siendo ahorita muy acompañadas de lo que ya está en el modelo. Creo que el desafío es eso, cómo lo aterrizamos, porque tengo estudiantes que están haciendo su servicio social en licenciatura y que me dicen, doctora, ¿qué cree? La maestra que le ayudo en las clases de historia me dice, ay no, aquí el lenguaje con perspectiva de género no, no digas eso. Y ya ve que lo vimos y que viene en el modelo. Híjole, eso es terriblemente, ¿no? Porque se lo está diciendo una persona que se supone que debería de vehiculizar el modelo educativo como está en la norma, en todo. Ahorita desde preescolar hasta doctorado, las 3 leyes hablan de el lineamiento de perspectiva de género como eje transversal. Y si no entienden eso, no pueden incidir en su práctica docente para una deconstrucción. Pero pues la idea es que muchas personas sí lo hagamos. Yo estoy segura que ustedes, yo y más lo estamos haciendo y pues es la idea, ¿no? Es la idea de poder ir cambiando esto. Gracias. Cristi, no sé si tenemos algunos mensajes o preguntas que tengas en el... No, bueno, ya preguntas del público, ya solo Miriam Aboites le agradece, doctora, y pues dice que le agradecería ponerse en contacto con usted y tener su contacto. No sé si también nos quisiera pasar su correo institucional
o para dejarlo por acá. Y bueno, yo también pensaba, yo hice mi tesis de licenciatura sobre educación en el Porfiriato. Era pues un archivo muy institucional, con datos, nombres, pero bueno, ya había maestras encargadas de las escuelas. Y bueno, sí, definitivamente una materia muy importante, la economía doméstica, y las niñas les enseñaban cómo mantener un hogar y a los niños a trabajar, ¿no? Entonces, creo que esas cosas de alguna manera, usted nos decía que en los 70 dejan de estar, pero de alguna manera perviven, porque yo recuerdo también en la primaria que a nosotros nos ponían en la de manualidades a bordar y a los niños a hacer un poquito más cosas con palitos, que era un poco más... carpintería, podríamos decir, ¿no? Entonces, como usted dice, esas cosas, a final de cuentas, perviven. Y bueno, sobre el lenguaje, pues también, ¿no? Seguir señalando que no es solo una cuestión de inclusivo, no es solo una cuestión lingüística, sino que es un posicionamiento político, ¿no? Entonces, ahí es donde, como usted dice, ¿no? Choca entre las mismas académicas, ¿no? Los posicionamientos, pero que sabemos que ya hay brecha, ¿no? Entonces, esto va a seguir un poco avanzando y comprender eso, ¿no? O sea, que no es la deformación del lenguaje, sino que es un posicionamiento político de incluirnos. Y bueno, les cuento también como una anécdota de algo que me pasó cuando estaba, bueno, estoy trabajando también el tema del transporte histórico, estaba viendo pues estos accidentes, ¿no? De personas, sobre todo atropellados. Y cuando estaba haciéndolo, pues obviamente yo le di al informador la palabra atropellado, entonces llega el punto en que me da, no sé, les puedo decir que como 300 casos, ¿no? Pero luego yo empiezo a revisarlos ya uno por uno y digo, ah, qué caray, ¿no? Solo hombres, ¿no? Pues claro, porque yo busqué atropellados, ¿no? O sea, en ese momento también yo capté que tenía que iniciar una nueva búsqueda de atropelladas, ¿no? O sea, tan importante es ese lenguaje que también, y que si lo vemos nosotros en la historia, muchos años o siglos, o sea, la historia era escrita en términos masculinos, se buscaba a los hombres, ¿no? Entonces ya nos toca a nosotros buscar también a las mujeres. Entonces, en algo tan simple como este tipo de búsquedas, en alguien que, como yo, que se supone que ya tengo la perspectiva de género, mi primer búsqueda fue atropellados, ¿no? Como muy genérico, ¿no? Obviamente me dio la mitad de la historia, entonces hay que seguir buscando la otra mitad. Entonces, es muy importante, ¿no? Pensar en estos términos, ¿no? Pensar, señalar hombre y mujer, así tal cual, ¿no? Como es, ¿no? No seguirlo dando como genérico. Y bueno, como les decía, yo hice mi tesis de licenciatura pues, de estas maestras, y me encontré el caso de varias maestras que, bueno, eran muy señaladas por cualquier tipo de, podemos decir en esa época, anomalía moral, ¿no? Entonces hubo una maestra a la que la corren porque la vieron bailando en la plaza. Era el día de San Pedro, en el pueblo de San Pedro. Ella la sacan a bailar, era soltera, baila y bueno, la corren. Ahí encuentro este dato, obviamente no encontré más datos de ella en ningún otro lugar, su experiencia, pues difícilmente la voy a encontrar, ¿no? Pero es esta información que se da en su expediente. Encontró ese tipo de cosas de cómo les exigían más, o sea, moralmente tenían que ser, pues así, dechado de virtudes, ¿no? Estas mujeres, y qué tipo de consecuencias ellas afrontaban si se salían, aunque sea un poquito de esta norma, porque tenían que tener esta, como usted nos decía aquí, como la reina del hogar, puras, y no acercarse como a estos temas políticos, ni mostrar su vida pública. ¿Encontró algo de ese tipo de situaciones? Sí, por supuesto. El régimen quería a las mujeres solteras. Acuérdense que era un horario quebrado en este periodo, que no sé cómo nunca se les ocurrió hacer el horario como lo tenemos hoy en día, o sea, corrido, ¿no? Es como los exámenes, eran orales, porque nunca los hicieron de otra manera, ¿no? Entonces, el Estado educador y todo su séquito de autoridades al interior de los estados y los partidos, que era como se le llamaba a los municipios, preferían a las mujeres solteras porque rendían más y porque aparte este destino social asignado a las mujeres, pues en el caso de un hombre que quisiera tener un enlace conyugal, pues difícilmente iba a tolerar a una mujer asalariada con un horario quebrado y todo, porque no nada más eran las clases, ¿no? Como sabemos, la burocracia, el magisterio empieza en el siglo XIX. Desde aquí surgen los desfiles, los concursos, lo que tienen que llenar, las listas de asistencia, todo esto que está en los archivos educativos que es impresionante. Entonces, sí,
Su vida personal, incluso en alguna ocasión que escuché a Luz Helena Galván antes de que ella muriera, estaba abriendo una línea tan importantísima en historia de la educación en términos del cuerpo de las maestras, porque era muy común, usted lo sabe, si analizó el Porfiriato, cada rato pedían permiso porque necesitaban atenderse de su salud, era muy desgastante el trabajo magisterial en todo sentido. Y aparte, si le sumamos lo económico, que ni siquiera era considerado como un salario, por eso les pagaban menos también, ¿no? Pues si al cabo no eran proveedoras, etcétera, aunque la realidad nos decía que sí lo eran en muchas ocasiones. Entonces, de su vida personal es muy común encontrar en los archivos la palabra célibe, que significa, que no tiene una vida conyugal. De hecho, Gabriela Cano, en un texto importantísimo, señala que los alumnos y las alumnas son hijos e hijas de las maestras. Son sus hijos y sus hijas espirituales, porque por eso fue la primera carrera que se les permitió a las mujeres. Hay una analogía entre la madre y la maestra. Y todavía lo vemos en la actualidad. Es más común que haya educadoras que educadores para el ámbito preescolar, o maestras en los primeros grados de primaria que maestros, entre otras situaciones, ¿no? Entonces sí se advierten datos particulares de su vida, no como quisiéramos, ¿verdad? Pero sí hay algunas. Incluso en esta memoria, hay una memoria nacional de Díaz Covarrubias y Zacatecas también hizo otra memoria de Gómez Pedraza. Fue un trabajo que se pidió para la exposición de París cuando se cumplieron 100 años de esta revolución. Entonces, un maestro de Zacatecas hizo todo un análisis de cada una de las escuelas que había en Zacatecas. Y decía yo, todo en el ámbito rural fue servido por mujeres. Entonces, ahí hay algunas caracterizaciones, por ejemplo, del carácter de las mujeres, de las maestras, como abnegadas, como sencillas, como trabajadoras. Es algo impresionante. Sí hay datos, también incluso en prensa. Cuando hay algunos discursos de maestras que se comienzan a publicar a principios del 20, es muy bonito lo que ahí se dice, porque hay un análisis también de su subjetividad. Entonces sí hay datos. No sé si hubiera otra pregunta o ya me están despidiendo, porque me gustaría decir algo que tiene que ver con lo que yo expuse y con el cierre también de todo este breve trayecto que señalé. No, adelante, Norma, lo que nos quieras compartir, por supuesto. Gracias. Es que me parece que cierra muy bien todo esto en términos incluso de optimismo y por lo que yo presenté, que a lo largo de lo poquísimo que pude mostrarles, pues da cuenta de un cambio favorable, evolutivo y muy gradual, pero favorable a fin de cuentas. Pero antes comparto lo que me pidió la doctora del Colegio de Jalisco. Mi correo institucional es Norma Gutiérrez, 17 con número, @uaz, Universidad Autónoma de Zacatecas, uas.edu.mx. Y quiero cerrar con una anécdota, con una historia que escuché de viva voz de una pionera de los estudios de mujeres y género en la UNAM, la insigne Graciela Hierro. Fue una de las primeras personas con las que yo tuve contacto para poder involucrarme en estos temas cuando era alumna, de hecho, de mi licenciatura, que la conocí en un congreso en Puebla y contaba una historia así, es muy breve. Dice, había una niña que en el 2050 estaba haciendo su tarea de historia y ahí en la sala estaba su papá y su mamá y un hermanito que tenía. Y entonces estaba haciendo su tarea de historia y voltea con su papá y con su mamá. ¿Me pueden ayudar? Es que no entiendo lo que dice aquí. Aquí dice que, por ejemplo, en el 20, ¿qué les gusta? 25, dijo Graciela que el año era indistinto. Es que aquí dice que se pensaba que los hombres y las mujeres no eran iguales. Y hasta ahí es la historia. Es decir, la niña ya traía otros referentes. Por eso no le entendía. Entonces, yo sí veo eso en términos optimistas. El modelo educativo nacional tiene áreas de oportunidad muy importantes, pero tiene algo que nunca había estado en ningún modelo educativo, la perspectiva de género. Y eso se adereza
con otras situaciones contextuales, con esta coyuntura tan importante que tenemos en México, como lo que dijo la presidenta, viva la igualdad, entre otras cosas, ¿verdad? Una escolta solo por mujeres, los apellidos de la heroína y no en relación como era antes, y eso ayuda muchísimo. No soy ingenua, no llegamos todas, pero sí significa muchísimo todo lo que está pasando y que en este recorrido que cómo les agradezco que me hayan hecho hacer, porque no lo había hecho, te das cuenta, te regresa esa sonrisa en términos de lo que hubo, de lo que hay y de lo que puede haber. En gran medida a partir de la forja de otra historia, porque les digo que esa frase con la que cierro de veras, ¿eh? No conozco a alguien que no conozca la historia de mujeres y se vuelva feminista, ¿sí? Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por este espacio. Norma, muchísimas gracias. Yo creo que también una cosa que tiene esto de regresar al recuento de los archivos que hemos revisado es que nos emociona, como nos emocionaste ahora con esta de, ¿cómo es posible que hace unos años eh, los hombres y las mujeres no fueran iguales, ¿no? Yo tengo una hija de 20 años y su lenguaje es distinto y su mirada respecto a muchas cosas de las mujeres es muy diferente a lo que yo aprendí. Y yo creo que las nuevas generaciones con las redes sociales sobre todo están marcando ese cambio. Desde, claro, desde las autoridades y el modelo educativo nacional, pero también las mujeres jóvenes están buscando otras formas de convivencia y otras formas de respeto que las maestras del siglo XIX no tenían ni siquiera en la imaginación, ¿verdad? Que pudiera ser posible. Em, pues salvo que mis compañeras quieran comentar algo que seguramente a todas nos tocaste. Yo también te agradezco muchísimo que hayas hecho, que hayas aceptado participar con nosotras. Conozco tu trayectoria y todo lo valioso que has hecho. Era muy importante que nos contaras esto y me quedé con ganas de más, ¿no? Y me di cuenta que a través de tu trayectoria en esos archivos de Zacatecas y algunos de otros lugares, encontraste lo que luego muchos jóvenes y jóvenes hombres y mujeres historiadores dicen, es que no hay información. Y tú encontraste maestras, encontraste profesionistas, encontraste mujeres en cargos políticos, mujeres feministas, mujeres que hablaron sobre mujeres y mujeres que hablaron sobre sí mismas. Entonces, todo eso lo encontraste y también encontraste mujeres de las que no se tienen los nombres, pero están en las fotografías. Lo que nos muestra tu recorrido es que hay que saber buscar, hay que saber preguntar, hay que tener la inquietud y sobre todo el gran interés de darles, como tú dijiste, darles voz, rescatarlas y sacarlas del silencio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Norma, por toda tu presentación. No sé si mis colegas quieran cerrar también con algo para ir terminando. ¿No? Bueno, solo agradecerle a la doctora Norma su asistencia y que, bueno, en breve le haremos llegar su constancia de manera digital. Pues muchísimas gracias por haber participado en este seminario.